Capítulo 17. Las pizzas llegaron rápido y desaparecieron con la misma celeridad. La tensión de la espera, que había sido larga, abrió el apetito de todos. Quedaron borde de las porciones y algunas aceitunas, con lo que Martiniano comprobó que algunos de sus hermanos mantenían sus viejas costumbres. Estas pizzas no tienen nada que hacer al lado de las que hace mamá, dijo Marcela, y generó gestos de aprobación de todos. En la cocina mamá es insuperable, acotó con autoridad Julio, quien era el jefe de chef de una conocida cadena internacional de hoteles que tenía una sede en Salta. Todos recordaron los platillos favoritos del extenso menú que su madre tenía como artillería gastronómica para los momentos especiales. Martiniano votó por las jugosas empanadas tucumanas, Alejo por los sabrosos añelotis, Julio por la exquisita humita en olla, Renata por los tamales de pollo y Marcela enfatizó sobre la gran variedad de pizzas y las tortillas de papa a la española. Todos se dieron cuenta en ese momento de la huella indeleble que habían dejado en sus paladares los sabores de las comidas de Berta. Rieron un poco por la elección de cada una de las especialidades que habían elegido y argumentaron brevemente las cualidades de sus propias elecciones. Le pusieron punto final a ese intercambio en el que nunca se iban a poner de acuerdo con un pedido dirigido a Martiniano. Querían que al día siguiente preparara un asado que también le salía en coincidencia con la presencia de tía Maricel. Está bien, pero antes tenemos que pensar cómo preparar a la tía para ver a mamá en las condiciones actuales, advirtió Martiniano. Será complicado. Conmigo no funcionó, por más que lo intentaron. Una nunca está lista para ver a un ser querido como la madre atada a tantos aparatos. Y encima, ahora, con ese drenaje en la cabeza, es una imagen que te llena de angustia, expresó Renata Bolina. Pensar que nunca supuse lo que iba a pasar esa tarde. Llegué de trabajar y la encontré en su habitación recostada en la cama. Me dijo que le dolía la cabeza y que había viajado con una descompostura de estómago. La viejita estaba tan mal que le pregunté si quería que fuéramos al hospital y me dijo que sí de inmediato. La ayudé a cambiarse y nos tomamos un taxi en la puerta. Recordó Marcela, quien prosiguió. En el hospital nos atendieron sin demoras, le tomaron la presión que estaba alta y dijeron que le tenían que hacer otros estudios. En ese momento la llevé al baño porque me dijo que no podía esperar. Fue allí donde se desmayó y con un grito alerté a las enfermeras que me ayudaron a levantarla. Los médicos la derivaron de inmediato a terapia intensiva. No sabía qué hacer y comencé a llamarlos a ustedes cuando me dijeron que había sufrido un infarto cerebral. Marcela estuvo a punto de quebrarse, pero sus hermanos la contuvieron. Vayamos a descansar un rato. Más tarde tenemos que buscar a tía Maricel en la terminal de ómnibus. 3 horas después estaban en el andén 57 de la terminal de ómnibus de Retiro, a la espera del colectivo procedente de Córdoba. Cuando la vieron bajar del micro, la sangre se les congeló de la impresión. Se les figuró que estaban recibiendo a su propia madre. Maricel no solo compartía la fecha de cumpleaños y las características de no ser rubias y de ojos claros como sus hermanos varones, sino que a través de los años había profundizado su parecido con Berta. Sus gestos y hasta el modo de caminar la hacían parecer un clon natural de su hermana. La abrazaron, la besaron, lloraron porque la emoción los envolvió a todos. ¿Cómo está Berta?, inquirió la recién llegada con su pelo negro invadido de canas. Sigue grave,
contestó Martiniano como si fuera una especie de tácito vocero. Pobre mi hermana, yo le dije que se olvidara de esas plagas de parientes que tenemos, agregó muy indignada. Tranquila, tía, no se ponga mal, que tenemos que contarles en qué situación se encuentra mamá, dijo Marcela. Claro, hijita, sé que tendré que juntar mucha fuerza para ver a Bertita. En el camino al hospital, Marcela le describió cómo se encontraba Berta y le advirtió que no esperara ninguna reacción, al menos por el momento. El cuadro era grave. Los demás permanecieron en silencio y dejaron que fuera la menor de ellos quien pusiera al tanto de toda su tía. Alejo manejaba con el mismo atolondramiento de siempre. Más tarde la conversación pasó a las circunstancias del viaje y cómo habían quedado los primos allá en Córdoba. La llegada al estacionamiento del centro hospitalario marcó el final de la conversación. Era evidente la ansiedad y la expectativa de Maricel por ver a su hermana. Su historia de vida era de separaciones y reencuentros, estos últimos ya cuando fueron adultas. En los últimos años, luego del fallecimiento de Santiago, las hermanas se veían con mayor frecuencia. La última vez que habían coincidido planeaban un viaje a Capilla del Monte para realizar una visita al Cerro Uritorco. Ese era un destino que Berta anhelaba mucho, incluso desde antes de la muerte de Santiago. Luego de ver un informe del periodista Fabio Serpa, quien promovió el lugar como un centro de avistamiento de objetos voladores no identificados, lo que Berta le contaba sobre el fenómeno OVNI la entusiasmó de tal manera que hasta fijaron una fecha. Descendieron en silencio de la combi y Marisol esperó que sus sobrinos caminaran para seguirlo. El ascensor los llevó al 7º piso, donde ya había gente en espera. Un joven le cedió uno de los 6 asientos disponibles a Maricel, que ya mostraba un creciente nerviosismo. Marcela se quedó a su lado mientras los demás se ubicaron en los espacios libres y en la escalera, como ocurrió en los días precedentes. Como siempre, la imagen de la rosa mística presidía esa espera llena de dolor. Una jovencita de pelo largo y castaño se acercó a ese pedestal y dejó un rosario de plástico blanco a los pies de la imagen a modo de ofrenda. Se persignó y quizás haya rezado una breve oración. Era la primera vez que la veían. Siempre había alguien nuevo y también había personas que dejaban de concurrir, ya sea por los decesos o las altas. Martiniano le pidió a Marcela que fuera ella quien entrara con su tía. Buscaban la manera de que alguien pudiera consolarla ante semejante impacto. En un momento dado la puerta se abrió, los murmullos cesaron y la enfermera dio lectura al listado de los pacientes cuyos familiares podían ingresar. Las piernas de Maricel parecieron flaquear al escuchar el nombre de Berta, pero Marcela la ayudó a incorporarse y la llevó abrazada por ese pasillo del que ya conocía cada centímetro. Pasaron por el protocolo del alcohol en gel en las manos y giraron a la derecha hacia la sala. El horror se dibujó en la cara de Marcela al ver la cama vacía. De inmediato, una de las enfermeras que había notado el gesto se apresuró a decirle: su mamá está en aquella cama. Tuvimos que cambiarla porque nosotros necesitábamos otros aparatos para monitorearla. Fue en ese momento cuando Maricel vio a su hermana con media cabeza rapada, el drenaje, la traqueotomía, los sueros y medicamentos ingresando por vía intravenosa y el profundo coma que no le permitía ningún gesto. Esa postura casi inanimada y el cabello con raíces sin teñir daban una impresión de abandono
y contrastaban con la coquetería que la había caracterizado en esos últimos años. ¡Ay, hermanita! Fue la única expresión que se permitió. Desde ese momento no cesó de llorar. Marcela trató de contenerla, pero su mano sobre el hombro no hizo más que acelerar la angustia. Los sobrinos la vieron regresar a la sala de espera y supieron que ningún recaudo podría haber minimizado ese impacto. Luego pasaron de dos en dos, como lo establecían las normativas. Antes de agotar el tiempo de visitas, su tía pidió entrar una vez más. Tenía dentro de ella la esperanza de lograr que su hermana abriera los ojos. Cuando vio que ese pequeño milagro en realidad era un gran pedido, volvió a llorar con mayor intensidad. A Martiniano y sus hermanos se le figuró que era su propia madre la que lloraba, quizás por sí misma, seguramente por ese destino fatal.